Hola, muy buenas muchachos, muy buenas para todos ustedes. Llegó la Navidad, llegó diciembre con su alegría, mes de parranda, mes de diversión. Ese es el decir. Proviene de una canción supremamente antigua y que la gente pues lo tomó bien en serio. El concepto de la Navidad es un concepto totalmente diferente al que nosotros vemos, escuchamos cada vez que salimos de la casa o en la misma casa, pero estamos viendo por televisión o escuchando la radio. En este preciso instante estoy escuchando una serie de villancicos que aquí en la casa de enseguida le colocan a un niño, a un bebé. Tiene 2 años, Matías se llama él. El concepto de la Navidad. Mire, cada vez que nosotros hablamos de la Navidad, siempre nos trajo preguntas. Y esas preguntas nos las trae desde que nosotros éramos unos niños. Yo creo que todos ustedes, todos, absolutamente todos, a todos nos levantaron durante los primeros 6 años, ¿sí? Con la idea del niño Dios. Y el concepto de niño Dios era que era un evento de regalos. Y pues uno de niño, ¿cierto? A los 4 o 5 años, lo único que le interesa son los regalos. No más, no me interesa nada. Ni siquiera comida. ¿Sí? Son regalos, destapar regalos. ¿Sí? Y claro, nos dicen pues que el niño Dios trae regalos a los niños. Entonces, esas preguntas, bueno, nosotros no teníamos preguntas sino hasta por allá a los 6 7 años, ¿sí? Cuando accidentalmente sorprendimos al papá que en calzoncillos colocaba unos regalos debajo de la almohada del niño. Entonces, aunque no hicimos la pregunta, nos quedó esa inquietud y de pronto con los compañeros ya de clase, ¿sí? En el jardín o ya en primero de primaria, pues siempre había alguien y vos todavía te crees el cuento del niño Dios. Ese es mi papá, ese es mi mamá. ¿Eh? Pero nunca se nos dio una respuesta razonable. Aún en esa edad de 6 7 años, nunca se nos dio una respuesta razonable acerca del niño Dios. ¿Eh? Entonces ya creciéndonos un poco, pues ya pudo más los comentarios de nuestros compañeros, sin embargo, pues nos apegamos a lo que nos enseñaron. ¿Eh? Y entonces decidimos cancelar la inquietud. ¿Eh? No volvimos a preguntar ya nada más de eso, no volvimos a hablar nada más de eso, pero los regalos sí nos interesaban y nos siguen interesando todavía. ¿Sí? Hoy en día ya en los caminos del Señor, pues comprendemos que ese versículo donde nos dice en Isaías capítulo 9 tan conocido, ¿cierto? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y a veces no reparamos que en este versículo hay dos cosas, hay dos consideraciones y que nosotros tenemos que tener en cuenta. Uno, Jesús, y eso lo sabemos también muy bien, Jesús fue un niño en su naturaleza humana. ¿Sí? Eso también lo entendemos. Que fue engendrado por el Espíritu Santo en una mujer llamada María, virgen hasta ese momento. Nació como cualquier otro hombre, ¿cierto? Luego, la consecuencia es que un niño nos es nacido. Ese niño nació tal cual como nacimos nosotros y de pronto hasta en unas condiciones más precarias. ¿Sí? Pero resulta que ese niño, ese Dios, traía una naturaleza divina. ¿Sí? Como el Hijo de Dios. ¿Sí? Como el Hijo de Dios. Entonces, como Hijo de Dios, no es nacido, sino dado. Engendrado por el Padre Celestial. Él es una dádiva que nos concede porque pues de tal modo amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo único, ¿cierto? Lo conocemos de Juan 3:16. ¿Sí? Nos amó Dios de tal manera que nos ha dado, ¿cierto? A su Hijo único. Luego, entonces aquí viene la naturaleza divina, ¿cierto? Que Él no nos es nacido, sino que nos es dado. ¿Sí? Él es una dádiva, entonces que nos concede porque por esa razón, por la razón de que Dios nos amó de tal forma, ¿cierto? Él no nació en este mundo como hijo de Dios. Tengamos presente eso. Él no nació en este mundo como hijo de Dios, sino que fue enviado, fue dado. Esto debe estar muy claro en nosotros, ¿sí? Muy claro en nosotros. Ahora,
¿Qué es lo que nosotros vemos? Que el hombre común, ¿cierto?, no tiene estas dos apreciaciones, no las consideran. Se quedaron en la primera, en que un niño nos es nacido. Ah, sí, ese es el niño Dios. Ni siquiera lo relacionan con el Dios eterno, el Dios glorioso, no, sino que es el niño Dios. No tiene ningún otro significado. Por esto el concepto de Navidad se queda en... ¿Dónde se queda el concepto de Navidad en el hombre común? Se queda en el centro comercial. Se queda en el pasaje Zamoraco, se queda en el pasaje Taiwán, en las calles de oro, ¿sí?, en los alumbrados públicos, ¿cierto? La quema vulgar de pólvora, ¿sí? Pagar costosos precios por un árbol. Me quedé aterrado en estos días que vi que valía 479 mil pesos un pino, ¿cierto?, en fibra sintética. 479 mil pesos, medio millón, y eso que ya tenía un descuento, medio millón de pesos por un árbol de Navidad de esos. Eso es gula, eso es un pecado capital, ¿cierto?, como dice la Iglesia Católica, ¿sí? Y para llenarlo de bolas, o sea, el costo sigue subiendo, llenarlo de bolas de cristal, ¿sí? Pesebres, hoy bien, los pesebres ya son tecnológicos, ya son impulsados pues por circuitos integrados, ¿sí? Preparativos para fiestas, ¿sí?, estreno de ropa, natillas, buñuelos, licores, aguardientes, ¿sí?, vicio, parranda. Y lo que es peor, como los peces en el río, beben y no dejan de beber. No paran de beber. Eso es Navidad. Ese es el concepto de Navidad para el hombre común, porque se quedó en la primera consideración, que un niño nos es nacido. ¿Sí? Ahora, que como ese niño que nos ha nacido nos ama tanto, entonces nos trae regalos. ¿Sí? Nos trae regalos. Compartimos regalos, el amigo secreto. ¿Sí? Mire, un regalo generalmente se hace ¿para qué? ¿En qué momento se hace un regalo? Cuando yo reconozco, ¿sí?, algo en esa persona, ¿sí?, que durante el curso del año se portó muy bien conmigo. ¿Sí? Generalmente los regalos es por eso, ¿sí?, para reconocer, es un sentido de agradecimiento para una persona pues que ha estado muy pendiente de alguna manera. Esa es la razón de los regalos. Entonces, si eso es así, preguntémonos, ¿qué ha hecho el hombre a Dios para que se hiciera merecedor de regalos? Ahí nosotros perderíamos, ¿cierto? ¿Qué ha hecho el hombre a Dios que lo hiciera meritorio de un regalo? ¿Realmente Dios estaría obligado o a considerar regalarnos algo por las cosas tan buenas que nosotros hacemos a Él? Con tanta maldad, tanta corrupción, tanta mentira, odio, etcétera, 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 que sucede a diario. ¿Eso merece ser premiado? ¿Pero por qué se hace todo ese tipo de cosas? Porque se quedaron en el primer concepto, ¿sí?, el niño Dios. La idea tradicional evoca la escena de un pesebre, María, José, el niño, una vaca, una oveja al lado. Rezar una novena que nadie entendió una sola palabra. Benignísimo Jesús, que pues no sé qué querrá decir toda esa cosa, ¿sí? Y el personaje, ¿sí?, no lo entiende, ni quiere entenderlo, ni le interesa entenderlo. ¿Es así o no es así? Yo recuerdo que hace unos años, el padre Gallo, Gonzalo Gallo, cuando esa época todavía era sacerdote, él escribió, recompuso la novena, ¿sí?, que fue editada precisamente aquí en Cali por un sacerdote ecuatoriano que murió aquí en Cali precisamente, ¿sí? Y entonces esa misma novena la actualizó al lenguaje de hoy, ¿sí? La puso ya ahora sí entendible para la gente. ¿Quién compró eso? Nadie. Nadie le paró bolas. Nadie le interesó. ¿Por qué? Porque no le interesaba saber esos mensajes de allí. No le interesa. Entonces sigamos con la misma novena de siempre, la tradicional. Entonces el hecho de ser tradicional, ya eso era santidad, ¿sí? Mire, ¿para qué es el concepto de Navidad? Para nosotros que consideramos los dos factores que vimos antes, ¿cierto? ¿Sí? La Navidad es la celebración de ese nacimiento de Dios, ¿cierto?,
para conciliar al hombre, reconciliarlo con su muerte sustitutiva en la cruz. Ese es el concepto de la Navidad, ¿sí? Que Dios se hizo hombre para conciliar al hombre. No, Dios no se hizo hombre pues para que le hicieran aquí arbolitos con unas bolitas de cristal, para que le recen las novenas, ¿sí? Para que se hagan natillas, buñuelos y todo ese tipo de cosas. No, no. Vino a la tierra, vino en persona, porque antes había enviado a sus profetas, los mataron. Antes había mandado a sacerdotes, los mataron. Antes mandó a una cantidad de personas, ¿sí? Los mataron, no les pararon bolas, ¿sí? Vino en persona. ¿Y qué hicieron? Lo mataron también. Mandó a Pablo, lo mataron. Mandó a Juan el Bautista, lo mataron. Dios había dicho, yo mismo iré en persona. De hecho, en las profecías de, Zacarías, creo que es cierto. Entonces, muchos celebran la Navidad, pero no la Navidad bíblica. La Navidad de la Biblia es otra cosa que no tiene nada que ver con las cosas que nosotros vemos aquí. Y la Navidad son dos conceptos. Primero, encarnación. Filipenses 2.5, textos supremamente conocidos. Haya pues en vosotros este mismo sentir, ¿cierto? Eso lo conocemos perfectamente. Significa que Dios envió a Jesucristo como un bebé, ¿cierto? Porque tenía que nacer como hombre, como cualquier hombre. Pero era Dios. Siempre fue Dios. Dios en carne humana, ¿sí? Crecer y morir como cualquier hombre, y en esa condición humana se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿cierto? A la palabra, al propósito del Padre, y llegar hasta una muerte en cruz, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. En eso estamos adorando a Dios. Ese es el propósito que tiene Dios para con nosotros, que nosotros le adoremos. Este pueblo formé, dice por allá la palabra. Este pueblo formé, mis alabanzas publicará. Eso es lo que el Señor, ¿sí? Pretende con nosotros, ¿sí? En segundo lugar, ¿sí? La reconciliación. Reconciliación. ¿Qué es reconciliación? Traer, unir, dejar a un lado la hostilidad para tener paz y orden entre dos personas. Eso es reconciliar. Dejar a un lado la hostilidad, ¿sí? Las amarguras, para obtener paz y orden entre dos personas. Ese era el propósito de Dios para venir. Nosotros no buscamos reconciliarnos con Dios. Fue Él quien tomó la iniciativa de reconciliarnos con Él. Y esto da la posibilidad de que nosotros fuéramos salvos. Pensar en Navidad no es en lo que nosotros estamos viendo, colorido, luces, pólvora. Al contrario, se trata de Dios que se hizo hombre, murió en la cruz para dar su sangre por nuestras faltas. La motivación de Dios para venir era que el hombre no era capaz de salvarse por sí mismo. Totalmente imposibilitado nosotros de salvarnos nosotros mismos. Nadie se salva porque es muy buena gente, ¿sí? O porque no le hace daño a nadie, ¿sí? O porque yo soy mejor que el vecino. Ave María, ese vecino como trata a la esposa, a los hijos, al resto del vecindario. Seremos buenos, pero no al nivel de Jesús, ¿sí? No somos salvos por obra, sino que somos salvos por gracia. Y esto fue lo que motivó a Dios, ¿sí? Ver nuestra condición tan débil, ¿sí? Y la única persona que podía cambiar la condición humana es el Señor Jesucristo. Por eso tenía que venir, ¿sí? ¿Sí? Para eso tenía que venir, ¿sí? Éramos enemigos de Dios, separados de Dios, pero Él tomó la iniciativa de reconciliarnos. Al pensar en la Navidad, ¿usted qué piensa? En los estrenes de ropa, llenar la nevera de comida, quemar pólvora, natilla, buñuelos, desamargados, cena a medianoche, acudir a los centros comerciales e ir a ver los alumbrados públicos. ¿O piensa que la reconciliación con Dios? ¿Sí? ¿Pensamos en todas esas cosas o pensamos en la reconciliación con Dios? Este era el propósito. Piensa en cómo hacer que mi vecino, mis semejantes también alcancen ese propósito. Ese es nuestro propósito ahora, ¿sí? Debe ser nuestra responsabilidad, llevar y portar el Evangelio a todas partes, ¿sí? La Navidad es momento histórico en el cual Dios, en su amor incondicional, póngale cuidado a esto, Dios en su amor incondicional salió del cielo a la tierra
bajó del cielo a la tierra para que nosotros en un día muy cercano podamos salir de la tierra al cielo y para siempre. Este es el concepto de la Navidad. ¿En cuál de los dos conceptos se queda usted? ¿En el que Dios es el niño Dios o es el Dios reconciliador? Amén. Gloria al Señor. Que tengan buen día.